Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la primera de las sesiones. Yo creo que es muy buena noticia que estemos aquí hablando de abandono, ¿no? Creo que es bueno que en la Universidad Española comience a hablarse de abandono, que es, digamos, la expresión más radical de lo que es el fracaso académico. A mí me gusta particularmente que el centro de estas jornadas hayan sido los factores académicos que condicionan ese abandono. Me gusta especialmente porque hasta hace muy poco, en realidad, el mundo académico ha estado completamente ajeno a lo que es el fracaso de los estudiantes, el abandono de los estudiantes. Ha estado en realidad ajeno a lo que es el aprendizaje de los estudiantes. El modelo de profesor siempre ha sido, o la preocupación de un profesor siempre ha sido tener los conocimientos suficientes para estar hablando el tiempo suficiente con el grado de actualización y de precisión suficiente, ¿no? Pero ha estado siempre ajeno durante mucho tiempo a lo que era el propio proceso de aprendizaje de los estudiantes y, por lo tanto, del fracaso de los estudiantes. Yo creo que esa situación ha cambiado y mucho en los últimos años. Yo creo que es muy positiva la evolución, pero creo también que nos queda un camino importante por delante. Desde que en los años 70, 80, Vincent Tinto o Astin o muchos otros empezaron, sobre todo en el ámbito norteamericano, a estudiar todo el problema del abandono, hemos ido sabiendo cada vez más sobre las variables que influyen en ese fenómeno, ¿no? Yo creo que en ese aprendizaje sobre las variables hemos ido aprendiendo que sí, hay variables personales, hay variables, como decía Fernando, hay variables económicas, sociales, familiares, pero que también hay muchas variables académicas. Es decir, que una parte importante del abandono, del fracaso, se produce por el modo en que tenemos diseñadas nuestras titulaciones y por el modo en que hacemos las cosas. Para empezar a tratar estos temas, de estas variables académicas, la sesión de hoy lo que haremos es una primera ponencia donde situaríamos el tema y empezaremos a hablar de esos factores académicos. Después lo que haremos un descanso de 10 minutos, tendremos dos presentaciones de experiencias y después tendremos un tiempo pues, para debatir entre todos sobre esos temas. Es un poco nuestra hoja de ruta para la sesión de hoy. Para hacer la ponencia está con nosotros, a mi derecha en la mesa, Joan Rué. Joan Rué es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad es presidente de REDU, de la Red Española de Docencia Universitaria. Ha sido hasta hace nada, creo, vicepresidente de ICIT. ICIT es la red mundial de los aspectos docentes, de formación docente. Es una persona que tiene una trayectoria en investigación educativa muy importante y, sobre todo, en todos estos años de gestión en REDU, en la red y demás, lo que tiene es un conocimiento muy profundo de lo que es la realidad de la Universidad Española, de sus retos y de sus problemas. Así que me parece inmejorable la elección de que él nos haga esta primera introducción al problema. Muchas gracias, Joan, por estar con nosotros y cuando quieras. Bien, buenas tardes. Bueno, pues realmente agradezco a la Universidad de Zaragoza y a Alice y en concreto a Javier pues la amable invitación de haber pensado que yo traería un poco de luz sobre ese tema. Espero que algo haremos. Mi presentación, mi intervención, si hubiera sabido el aula donde se hacía, quizá la hubiera titulado Anatomía del abandono, ¿no? Esta es una aula diseñada para la anatomía. Un poco de anatomía intentaré hacer y después también al final dar una cierta salida, líneas de salida que me parecen importantes con respecto al tema. Bueno, pues sin más dilación entremos. Fíjense que yo en mi intervención voy a relacionar tres aspectos: el tema del el fenómeno en sí, luego las variables académicas, relación con ese fenómeno y después la calidad. Y trataré de argumentar que las tres cosas van muy relacionadas. Para desarrollar esta presentación les propongo 6 pasos. Primero, algunas premisas, es decir, establecer los puntos desde los cuales se va a tratar el tema y de lo vamos a abordar. Luego, una aproximación a los datos los que he sido capaz de encontrar, ¿no? Los datos, digamos, son los que hay publicados, no
Bueno, los datos los veremos como tendencia, no tanto como hechos inapelables, porque hay discusión sobre los datos. En cualquier caso, me interesan las tendencias. Después, cómo abordar ese fenómeno, la comprensión del fenómeno, algunas tesis que propondré y luego 10 días, 10 líneas de acción y, si ustedes desean, observaciones y preguntas. La primera cuestión que me interesa destacar es que se trata de un fenómeno, es decir, no es un hecho. Es importante la distinción porque los hechos corresponden a causas y son realidades que no podemos manejar. Son realidades que están ahí, objetivas, mientras que los fenómenos son producto de los funcionamientos humanos y los funcionamientos organizativos. Por lo tanto, me interesa mucho destacar ese aspecto. Y es un fenómeno, por lo tanto, de naturaleza muy compleja, que he tomado en una visión amplia. Es tanto la acción de abandonar como la de evitar, como la de no ir, como la de rechazar, como actuación de orden proactiva, ¿no? Hago una propuesta de partida, que es la idea de el abandono como el estudiante no matriculado, no rematriculado, aunque esto no es una cuestión muy relevante. A mí me interesa ver la idea del abandono desde unas premisas que considero fundamentales. Una primera premisa es la vinculación con la calidad universitaria, porque entiendo que los índices de abandono, en cierto modo, son un índice de calidad. Deberían, o si no están, deberían ser tomados como un indicador de calidad. En segundo lugar, me parece importante porque es un índice de equidad. Es decir, en la medida que el abandono, como luego veremos, no se distribuye entre todos los segmentos de alumnado por igual, en la medida que el abandono repercute más sobre, digamos, más débiles, segmentos más débiles, personas con ciertas circunstancias, etcétera, etcétera, esto afecta de un modo importante a la equidad. Claro, esto replantea la lógica de la justicia institucional. Para las instituciones, por regla general, siempre tienen un presupuesto de justicia que avala su funcionamiento. En la universidad o en la enseñanza en general, ese presupuesto es el de la igualdad. Creemos que somos justos porque somos iguales. Sin embargo, en la medida que cada vez más la diversidad se incrementa, la igualdad deviene injusticia, es decir, no se puede tratar igual a los que no lo son. Y por lo tanto, deberíamos de ir transfiriendo el concepto de justicia que fundamenta la lógica institucional desde el punto de vista de la igualdad al punto de vista de la equidad. Entonces, esto creo que nos daría una mirada, un tipo de mirada más amplia. En tercer lugar, porque es interesante, porque el abandono no es ajeno a las políticas universitarias, tanto desde las macro que hagan los gobiernos, por ejemplo, pues toda la actualización de las tasas universitarias para las matrículas y las suspendidas y la tercera convocatoria, etcétera. Es decir, desde una política de tasas hasta políticas de ingreso o políticas con respecto a las mentorías o a las tutorías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no debemos ver en el abandono solo una acción individual, como si esas acciones individualizadas fueran azarosas, fueran hechos que no tienen nada que ver con la interacción entre el individuo y la organización. Y a su vez, como si estos hechos no fueran consecuencia del marco de justicia o del marco político que da sentido a esa organización. Un ejemplo pues, que acabo de formular es el ejemplo de las tasas universitarias, por decirlo. Un ejemplo de políticas. Esta es la estrategia para promover la equidad en Irlanda, ¿no?
Entonces, propone objetivos, se mejorará la recogida de datos y evidencias, es decir, en primer lugar, una política de recogida de datos objetivos, de ponernos de acuerdo acerca del diagnóstico, de qué está sucediendo. Y, por lo tanto, todas las instituciones serán sometidas a planes de evaluación. Para el 2020, esperan que esté el 72% de los jóvenes en la universidad. Bueno, esto es fuerte, ahora están en el 55 aproximadamente. Todos los grupos socioeconómicos deberán registrar, es decir, un apunte para la equidad. Todos los grupos socioeconómicos deberán registrar por lo menos un 54 de su cohorte en tal. Los estudiantes mayores serán por lo menos tal, es decir, van pensando en esa acta, en esa estrategia, van pensando en cantidades y también en atribuciones y por lo tanto, asignaciones de equidad por grupos sociales, por grupos de especial interés, etc. Se incrementarán las plazas de tiempo flexible parcial hasta el 17%, no sé qué, partiendo del 7%. Se desarrollarán vías de entrada no convencionales. Irlanda alcanzará el promedio EU tal. El número de estudiantes con discapacidades se doblará. Es decir, más allá de lo que vaya a suceder en Irlanda o no, en el 13, en el 15, en el 20, cuando sea, lo que trato de mostrar aquí es que una propuesta estratégica de este sentido, de este calibre, inevitablemente lleva a revisar los funcionamientos de la lógica, desde la lógica de cómo están funcionando ahora, puesto que si lo que está funcionando ahora produce los efectos que produce, no podrían conseguir ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, debe haber un marco que haga comprensible los fenómenos que se están generando y un marco que haga previsible, que indique el camino a seguir en la resolución de las eventuales dificultades. Un poco más allá de eso, también hemos subrayado la idea de equidad, la idea de la lógica institucional, la idea de las políticas, etcétera. Me interesaría destacar también la lógica económica, puesto que una universidad funciona gracias al dinero de los contribuyentes, una universidad cuesta dinero, la formación es cara, lo pagamos los contribuyentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo pienso que la mirada económica tampoco es ajena a lo que estamos hablando, al análisis de este aspecto. Y por lo tanto, el abandono debe ser considerado también desde el punto de vista de los costes, pero no solo de los costes de las instituciones, de lo que cuesta al erario público y a la propia institución, sino también en costes individuales y costes indirectos, es decir, lo que nos se genera debido a que muchas personas no acaban realizando su formación, completando su formación. Para ilustrar esa idea, les propongo esa mirada sobre esta tasa de desempleo por niveles de educación que es del Departamento de Trabajo norteamericano, del gobierno americano. En la parte izquierda verán que las curvas tienen una variación relativamente cercana. Hay diferencias. Estos son los índices de ocupación de los estudiantes según niveles de formación. La curva de puntos, la que está más abajo de todo, la inferior, esta es los que tienen el grado de formación, de la graduación universitaria, para resumir. Este es el índice comparado con niveles inferiores de ocupación. Por lo tanto, antes de la crisis, en el 2008, los que tenían niveles superiores de formación, el desempleo era del 2% contra el 7%. Sin embargo, con la crisis, los sectores que la están pagando más en términos de desempleo, son aquellos que tienen menor formación. Es decir, la curva, la variabilidad se abre mucho más. Es decir, el grupo con mayor formación tiene desempleos del 4% contra el 14% del doble de los demás. Bueno, ha incrementado el doble, pero sin embargo está subiendo la variabilidad.
¿Qué indica eso? Bueno, pues indica que el hecho en sí, pero indica también que en el modelo económico o productivo hacia el que se está yendo, las competencias de mayor nivel son las que tendrán más aceptación y, por lo tanto, es comprensible la estrategia de Irlanda de pretender que más personas asuman mayores competencias formativas, puesto que este incremento de la demanda de competencias formativas requerirá ese tipo de formación. Por lo tanto, a mi entender, esto apunta a la tendencia de que no es en vano plantearse estrategias de incrementar la formación. ¿Cómo? ¿En qué medida? ¿En qué carreras o qué titulaciones? Esto, a mi entender, es cuestión de organización curricular. Esto es, a mi entender, cuestión de organización universitaria. No es un tema en sí. Es decir, que los grados sean como son ahora, con el grado de dificultad actual y para todos, esto es un fenómeno que hemos construido, pero puede gestionarse de muchas otras maneras, como ocurre en tantos países. Bueno, por lo tanto, he sentado un poco mis primeras ideas al respecto de esta cuestión. Veamos algunos datos. Estos datos, ya les digo, véanlo como lo que es relativamente fácil de encontrar y veámoslo como tendencia. Primero, lo que destaca buscando datos es que los estudios concuerdan poco entre sí, donde unos dicen 26 y pico, otros dicen 29, etc. Es decir, hay un número de abandonos, los datos también son siempre, no están actualizados, y en el 2010 la CRUE dice no disponibilidad de datos. Bueno, ¿qué quiere decir no disponibilidad de datos a estas alturas del siglo? Yo creo que esto, pues, A, o no interesa, B, no se quiere saber, C, no importa. Es decir, que una CRUE diga que no hay disponibilidad de datos, pues a mí no me habla de los datos, sino que me habla del interés que hay para saberlos, es decir, o de la relativa falta de interés en conocerlos. O en pensar que no son datos relevantes y, por lo tanto, si no es relevante, da lo mismo. Es decir, para los que estamos aquí, la temperatura exterior no es relevante ahora mismo. Algo habrá fuera, pero no. Sería ese tipo de falta de interés. Fíjense que digo que hay diferencias, aunque hay diferencias, yo creo que no son muy significativas, porque cuando se hacen estudios se suelen adoptar estudios entre universidades. Yo creo que no es un buen parámetro, no es una buena referencia, porque las universidades, cuando llevas 2 trienios, el primer trienio quizá no, pero el segundo ya sabes que tu facultad y la otra, que tal titulación y la otra, ya no son exactamente iguales. Y ya si ya llevas 3 trienios, ya has estado un poco por los aledaños del rectorado, pues sabes que esto de la universidad es un universo. Es decir, hay galaxias, hay supernovas, hay de todo, hay planetas, enanas, marrones, en fin, está todo el cosmos ahí. Y por lo tanto, hay muchas diferencias, ¿no? Bien. Entonces, en cambio, son más significativas, por ejemplo, las diferencias entre ramas o áreas de conocimiento. Bien, en el Heraldo encontré que la noticia de que en Zaragoza ustedes estaban sobre el 20% de abandono. Vamos a contextualizar un poco más eso dentro de lo que sería datos más amplios. Porcentajes de créditos matriculados. Es decir, cuando buscamos datos sobre universidades españolas, si bien es cierto que ha habido un incremento de personas, de estudiantes que se han inscrito y hay un buen nivel de matriculación en relación a la cohorte de jóvenes, también es cierto que los distintos informes nos hablan de una eficiencia mejorable. Por ejemplo, pues tasas de graduación, midan el tiempo de estancia en la universidad para sacarse un título,
estamos por encima de la media, las carreras técnicas todavía bastante más que la media. En fin, digamos, para resumir, que los indicadores de rendimiento pues serían mejorables. Y por lo tanto, si esto es así, parece lógico pensar que eso también afecta sobre la información, sobre la evitación, sobre los que abandonan, etcétera, etcétera. La Fundación Alternativas estimó cuál podría ser el coste del abandono o fracaso y Dolado estima que es alrededor de, redondeando, como 3.000 millones. Es decir, cada 10% vendría a ser como 950 millones de euros. Por lo tanto, porque significa instalaciones previstas no consumidas, significa instalaciones que, equipos de profesores, etcétera, etcétera. Es decir, hay que hacer una oferta adecuada a una demanda que luego se reduce y por lo tanto eso tiene unos costes. Por otra parte, es curioso que cuando se lee el impacto económico que ejerce una universidad sobre un entorno socioeconómico, yo por lo menos, igual es un problema mío, pero no he encontrado trabajos que analicen a fondo cuál es el beneficio de ese contexto de tener esa universidad, más allá de aspectos de circulación de estudiantes, de consumo, de tiendas, de restaurantes o de alojamientos, de compras, etcétera. Pero en términos de capital humano, de inversión, quizá la haya, pero yo no he sabido en los días, digamos, que he tenido para pensar todo eso, no he tenido oportunidad de encontrar eso. Y creo que esto sería un buen ejercicio de ver qué tipo de impacto ejerce la universidad en términos económicos en su entorno. Volviendo al tema, por ejemplo, el ACU en el 2011 hizo un estudio sobre satisfacción de acomodación, de formación, trabajo de los graduados con el trabajo. Y la pregunta era, ¿repetirías la misma carrera? Bueno, en salud el 82% sí, pero hay un porcentaje pues importante que no. En las técnicas la valoración sería inferior y la media da es decir, estamos con un 27% de estudiantes que no repetiría. Por lo tanto, otra vez, este para mí constituye un indicador indirecto, es decir, si de los que terminaron y trabajan un 27% no repetiría, probablemente hay un porcentaje que evitó en el camino acabar por razones quizá equivalentes o de otro tipo, porque es verdad que los factores son complejos. Y como son complejos, propongo pues abordar este fenómeno viendo cómo se ha hecho. Una forma de hacerlo de la que yo soy crítico es viendo tasas generales, viendo qué ocurre en, comillas, la universidad o viendo qué ocurre en las universidades. Otro sistema, ahora me referiré a eso, porque viéndolo así, de forma genérica, lo que se hace es generar un pensamiento que podríamos denominar como conservador, porque reifica el fenómeno, reifica para los estudiantes o los no avezados, es convertir los fenómenos en cosas, y por lo tanto considerar que si esto es así, pues no estamos tan mal, es decir, si es el 20%, pues esto siempre será así, siempre ha habido gente que ha abandonado, y es cierto, es decir, siempre habrá, cuando hablamos con esas magnitudes, es evidente que siempre algo le ocurrirá a alguien y por lo tanto abandonará. Pero una cosa es que esto sea así y otra cosa es que estos números y este tipo de pensamiento nos evite ir más allá. Y por lo tanto entiendo que
Habría que asumir los datos y las variables desde un punto de vista contextuado en vez de descontextuado. Porque cuando lo contextúas, los datos ya no son cosas, ya no son reificaciones, son fenómenos que puedes entender, analizar, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, evitar la tentación de dar respuestas simples a problemas complejos. Bueno, pues pondremos un poco más de dificultad en la entrada, o bien pondremos un plan de información para los institutos y así esto ya se resolverá. O, es decir, si es un fenómeno complejo, debe ser abordado desde sus diversas facetas, con estrategias también realizadas a propósito. Por lo tanto, el primer mensaje es: no generalicemos, porque generalizar no nos conduce a nada más que aceptar pasivamente un hecho que no cuando es un fenómeno. En segundo lugar, veamos variables que se manejan. Esas variables efectivamente se manejan desde los trabajos de Tinto en los mediados del 70 para acá, pero ya que lo has citado y ya que ahora pues también lo repito, Tinto, después de casi 35 o 40 años de trabajar en ese campo, dice: observen, consideren las variables académicas, ¿no? Ya entraremos en eso. Bien, variables que se manejan en los estudios. Bueno, pues en primer curso, segundo, tal, estos son los índices de abandono que estamos encontrando. Claro, en parte es lógico. Cuanto más permanece alguien, mejor le va, más convencido está, más estrategias tiene, y por lo tanto el índice de accidentabilidad por razones personales, de cualquier cosa, es menor, ¿no? Entonces, el primer curso se percibe como un tiempo estratégico para reforzar el apoyo, etc. Por lo tanto, si hubiera que hacer algo, habríamos que hacer, y no pudiésemos hacer todo, quizá habría que poner mucha atención en qué ocurre en los primeros cursos y qué ocurre y por qué. En segundo lugar, pues otro tipo de variable es la madurez personal. Estudiantes con niveles, con edades superiores o con experiencias profesionales son más persistentes, pero también encontraríamos argumentos en sentido contrario. Estas variables son aceptadas por el mundo académico, pero en casos concretos esos estudiantes permanecen. Yo, por ejemplo, durante muchos años he dado mucha formación a personas en cursos nocturnos, y era evidente que no se manejaban con la misma facilidad que los jóvenes de los cursos diurnos de por la mañana, pero tenían un capital personal de vivencias que, si ajustabas el currículum a esas formas de saber, su capacidad analítica, su capacidad de comprensión y de acción era mucho más alta. Claro, si les hacías hacer lo mismo con el mismo formato de los diurnos, entonces fracasaban. Por lo tanto, ese también es un ejemplo de cómo una variable que es muy aceptada, según cómo se maneja en el contexto y según cómo se gestiona, puede dar un funcionamiento u otro. Luego, la idea de las expectativas. Cómo se generan las expectativas, altas, bajas, pero no solo de los estudiantes, también de los propios profesores. Es decir, también nosotros tenemos nuestra autoestima, también nosotros tenemos nuestra autoimagen individual y colectiva, y eso pues también incide. En fin, esa sería una tercera variable. Luego habría otras como autopercepción, nivel de ingresos familiares, pues evidentemente la universidad es cara directa o indirectamente, a veces hay que desplazarse, hay que vivir en otro lugar, eso tiene unos costes, y por lo tanto las familias con menos recursos y sobre todo pues familias cuyo capital cultural es menor, pues son las que explican, o las que argumentan el hecho de que jóvenes de esas familias abandonen. Luego hay variables de género, mayor riesgo para los hombres, pero depende también. Por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el año 2004, antes del 2004, estaban dando una formación
que equivalía a una ingeniería en informática, pero tenía un nombre que ahora mismo no soy capaz de recordar. Bien. Pero como he dicho antes, tenemos nuestra autoestima, nuestra autoimagen, y una Politécnica pensó que a esos estudios debían darle el sello de ingeniería. Bien, cuando se llamaban, como fuere, antes del 2004, esa titulación tenía alrededor de un 28% de mujeres. Cuando pasó a denominarse ingeniería en informática o equivalente, el índice pasó al 5%. Es decir, cómo una etiqueta puede generar un marco que evita entrar, que genera mensajes, y por lo tanto cómo reaccionamos ante esos mensajes del sistema, por decirlo de una forma un poco neutra. Entonces, bueno, pero también es cierto que en nuestras aulas vemos muchas más mujeres y a menudo que sobresalen con respecto del grupo de sus pares masculinos, pero luego cuando hay que hablar quizás son los hombres los que levantan la mano y ninguna mujer dice nada. También ocurre, por lo menos en mis clases, es decir, que, bueno, pero esto es una pequeña broma. Luego estar en el primer cuartil con las notas más bajas, parece lógico. Accesos diferentes a los tracks, a los canales oficiales, por ejemplo las PAU. Lugar de residencia habitual distante a la universidad. No quiere decir que los que son muy de fuera les va mal, es el viaje, es decir, el tiempo empleado en otras cosas, la distracción, o trabajar más de 15 horas semanales. Claro, son estándares, son variables que se manejan y que se manejan con bastante frecuencia, pero insisto en la relación, luego lo veremos, con la gestión y la organización. Depende de lo que te tengas que matricular. Depende de trabajar más de 15 horas, puede ser compatible o no incompatible. Es decir, que no tendríamos que ver esto como hechos, como variables fijas, sino que en un contexto determinado dan un resultado u otro. Por lo tanto, son variables interesantes, pero formuladas de este modo, diríamos que ponen toda la carga de la prueba en el sujeto. Es decir, la institución se autorige como un sistema neutro, como una variable inocua en la que es simplemente el sujeto el que decide si le va o no le va y se convierte en problema o no problema. Más allá de esas primeras variables, de ese grupo de variables, hay otras, pero aquí ya vemos un pequeño paso. Por ejemplo, ya se habla de capital sociocultural del estudiante, la formación previa a la universidad, aspectos financieros, quizá esto estaría todavía relacionado con variables que ya he mencionado, pero empieza a surgir para este grupo de autores características ya de las experiencias institucionales. Ahí empieza a aparecer la institución ya no es neutral. Aquí ya ejerce un efecto distorsión o no, el que sea, pero ya los efectos de la interacción en el centro, por ejemplo, pues podríamos decir que alguien que llega a una universidad determinada, no conoce a demasiada gente, tiene un primer curso con una clase de más de 120 estudiantes y no interacciona fácilmente, esa persona ante un ritmo determinado o ante un dejar hacer determinado pueda sentirse más sola y por lo tanto puede decidir que le interesa menos. Esa misma persona en un grupo menor, organizado en un pequeño grupo de trabajo, etcétera, etcétera, puede sentirse más estimulada en su interés y por lo tanto ver acrecentado o ver solventadas ciertas dudas que le habrían surgido, puesto que entre sus colegas ve acompañamiento, apoyo, con quien hablar, discutir, comentar, etcétera, etcétera. Y luego el tiempo de estancia ya lo hemos mencionado. Veamos ya un poco más allá ejemplo de factores académicos. Es decir, hay un tercer nivel donde dice el contexto importa, la institución importa, pero no solo la institución macro, sino también la micro, la titulación, el nicho
en el que cada uno se va a ubicar importa. Por ejemplo, pues una alta proporción de profesores asociados para unos estudios fundamentalmente en primer curso genera mayor abandono. Puesto que, claro, no porque sean profesores asociados, sino porque es unas personas, obviamente, con menos tiempo en la institución, con menos disponibilidad de estancia en la institución, por lo tanto, con necesariamente menor coordinación entre sí, y por lo tanto, el estudiante esa baja descoordinación la percibe como más ruido y como más dificultad de encaje, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cierta forma de organización de los estudios, dispersión de horario, carga de trabajo excesiva, falta de coordinación, etc. Autoimagen de la propia universidad, es decir, una idea compartida pero no explícita, pero de que algo así como aquí somos exigentes y vamos a demostrártelo. Y entonces esto, pues, no sé, hace 5 o 6 años me llamaron para dar un apoyo a un tipo de consultoría, una titulación, y el dato más interesante se dio a la hora del café. Un profesor me dijo, mira, en primero tenemos 120 estudiantes, pero realmente en segundo conseguimos tener 60. Es decir, esto no figuraba en ningún papel, esto no estaba escrito en ningún sitio, pero había un marco compartido, implícito, de que, bueno, que nos den 120, que los vamos a peinar en 60, hasta dejarlos en 60, ¿no? Bueno, entonces, también ausencia de recursos académicos e institucionales. Claro, ¿en base a qué estos profesores formulan esta intención o convierten esta intención en estrategia de acción? Bueno, en base a una autoindulgencia que se conceden por creerse que ellos sí son exigentes y por lo tanto ellos merecen rebajar el nivel de estudiantes a los que realmente valen, de acuerdo con su propio criterio. Claro, un criterio no contrastado. A veces se dan relaciones de competitividad con otros estudiantes, conflictos, diferencias de edad, etcétera, etcétera. La integración académica y social, puesto que la universidad, como todo entorno social, también es un espacio de interacción y un espacio de encaje personal, de situarse, y por lo tanto, pues también ahí pues la gente se siente más o menos cómoda, etc. Esto importa también. Limitaciones de los estudios. Por lo tanto, se manejan varias teorías. La psicológica, a mí me parece interesante, puesto que los estudiantes son personas y por lo tanto la psicología estudia las conductas, está bien, pero las conductas no están aisladas del contexto. En segundo lugar, la sociológica, pertenecemos a grupos sociales, capital cultural, bien, pero eso por sí tampoco indica nada, es decir, no es... Es decir, las limitaciones que aquí les propongo tienen, a mi parecer, un problema grave, que es el de tender, no digo que lo hagan, pero tienden a generar la impresión de que el diagnóstico va a ser un pronóstico. ¿Entienden? Es decir, que el origen, la edad, el no saber, el no sé qué, esto ya es el pronóstico para algo que va a suceder. Cuando es un salto en el vacío, es una presunción, pero claro, si pensamos que los diagnósticos se convierten en pronósticos, probablemente actuaremos en la lógica de esperar que el segundo año será lo más natural. ¿Cómo es que hay 61 este año en vez de 60? ¿No? Es decir, ¿quién ha cometido el error de que haya otro en vez de los 60? Así que generan ese marco de expectativas, con lo cual, si se cumple, pues estamos dentro de lo esperado, es decir, la reificación a la que yo me refería antes. También las comparaciones tienen limitaciones porque las comparaciones son engañosas. Cuando decimos lo que ocurre en una universidad, automáticamente el concepto universidad nos da por homogéneo aquello que ya he dicho antes, que supongo que compartirán conmigo, que es realmente heterogéneo.
Entonces, estás comparando cosas que en primaria te dijeron que no tenías que comparar, que había que hacer clases de cosas y solo podías sumar las peras con las peras, ¿no? Pero en cambio en la universidad, pues decimos, bueno, pues no estamos tan mal, estos hacen esto, bueno, depende. 3, faltan estudios contextuados, de ahí la bondad, a mi parecer, de esta estrategia irlandesa de que se hagan estudios, de que se contextúen, etc. Y luego también los momentos son importantes, pero los momentos hay que analizarlos, qué ocurre en ese momento, para saber mejor las causas. No siempre las limitaciones son externas. Este es un texto, sobre todo la parte de abajo, de Fernández, de un estudio que ha hecho sobre la Universidad Pompeu Fabra, donde explica que dice textualmente el autor que la universidad tiene mucha información pero poco conocimiento. Es decir, los sistemas de recogida de datos que tenemos en las universidades, yo hablo de la mía, son muchos, hay mucha información, pero se cruzan poco. Entonces hay datos aquí, datos allá, etcétera, pero no hay estrategias de unificación y claro, si no hay cruzamiento, pues no se engendra, es decir, no sabemos qué ocurre. Tenemos muchos bancos, pero tenemos poca producción. Entonces, ese autor comenta que ha tenido que pedir datos a agencias externas para saber lo que ocurría en la propia universidad. Bien, entonces para continuar, no sé si vamos bien o me estoy... ¿sí? Para continuar diríamos que si bien el abandono existe, va a existir porque siempre habrá alguien que enferme, siempre habrá alguien que le ocurra algo, siempre habrá alguien que, cuando hablamos de magnitudes grandes, pero las razones que lo sustentan aquí y ahora en cada centro son variables y a la vez son dependientes de cada contexto. También tenemos que observar que por cada porcentaje de incremento de número de estudiantes se incrementa la diversidad. Por lo tanto, diversidad de atención, de intereses, de estrategias cognitivas, de formas de pensar, de expectativas y por lo tanto, cuando el funcionamiento mantiene la relación de igualdad, si incrementamos la diversidad, lo que estamos haciendo es provocando condiciones para el abandono, porque el sistema sigue siendo de patrón. Ocurre como cuando vas a ciertas tiendas que solamente tienen ciertas tallas. El que no entra en esa talla tiene un problema, cuando es la tienda el que tiene el problema, porque solo atiende a un segmento determinado de la población. Y 3, el fenómeno del abandono está vinculado con la idea de excelencia implícita o explícita. A mí me parece bien, estoy de acuerdo, porque la universidad debe apuntar a la excelencia. Sin embargo, la excelencia debe ser fruto de una política explicitada y unas estrategias de acción contrastadas. Es decir, lo que no puede ser es que un grupo de señores que son los responsables de una titulación decidan que ellos harán eso así. Yo recuerdo que en la Politécnica también de Cataluña había una asignatura que llevaba como 2000 y pico de alumnos en cola. No había forma de aprobarla. La gente estaba en quinto y no se resolvía. Entonces, el rector, que era muy listo, llamó al catedrático y le dijo: mira, tenemos un convenio en Perú que es indispensable que vayas tú a realizarlo. Nos interesa, es fundamental para la universidad que tú desarrolles este proyecto. Y entonces, bueno, ¿y cuándo voy? Pues mira, irás a partir de abril hasta primeros de agosto. Hombre, pero esto me pilla en plenos exámenes. Nosotros nos ocupamos, no te preocupes. Bien, como pueden imaginar, en septiembre no había cola de espera, es decir, la cosa se solventó, ¿no? Bueno, y no pasó nada. Por lo tanto, quiero decir que, claro, a una estrategia individual, pues también hubo otra estrategia, pero quizá ni la una ni la otra son lo que debería ser, sino que deberían ser
objetivos, digamos, contrastados, acordados, etc. Bien, la frase en negro les resume mi propuesta. Bueno, existen, por lo tanto, no podemos ser ingenuos, cuando hablamos del abandono, no podemos ser ingenuos y poner toda la carga de la prueba en el estudiante, no podemos transferirle. Hay esas micropolíticas y lo sabemos. Y por lo tanto, pero a veces no son micropolíticas en el sentido de expulsar, sino también dentro de la misma titulación tenemos los profesores que tienen otra política, que es la de favorecer. Quiero decir que no todo es aquí o allá, sino que a veces esto se contradice dentro de una misma titulación. Y por lo tanto, esto hay que ponerlo encima de la mesa. En segundo lugar, no debemos romper, debemos desconstruir, como diría Derrida, debemos desconstruir el concepto de nivel. El nivel es algo complejo y no hay una evidencia clara de la relación entre abandono y nivel y capacidad intelectual, para resumir. El caso de Steve Jobs es el más así, ¿no? El más mediático. Pero podríamos ver un segundo ejemplo que me ha sorprendido. Es del estudio que se hizo en la UPF el año pasado. En una determinada titulación eran los estudiantes con nota superior a la media las que se iban. Por lo tanto, la idea del nivel, las capacidades intelectuales, depende del aquí y ahora y del cómo. Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar. Tomemos una universidad, datos del 2011, la universidad que en fin, no importa cuál sea, es real, obviamente, y veamos algunas cosas que ofrecen estos datos. Son los matriculados y el número de abandono. Empecemos por donde hay, arriba de todo, biología, un asterisco. Biología, yo no sé, pero para mí no es una carrera fácil y el índice de abandonos es muy bajo. Lingüística, el índice de abandonos es altísimo. Veamos la segunda hipótesis. Bueno, es que de hecho las carreras con más alumnos abandonan más. Pues tenemos derecho y tenemos otra vez lingüística. O sea que tampoco ahí ese caso concreto no relaciona número de entradas con no sé qué. O, bueno, pues es que hay carreras más difíciles. Bueno, pues vamos a ver. Yo he tratado en un ejercicio de imaginación de relacionar empresariales, relaciones laborales, economía, empresariales, y veo que hay diferencias sustanciales entre empresariales, relaciones laborales y empresariales. Pues hay casi el doble de abandonos, mientras que economía, que tampoco debe ser coser y cantar, pues hay menos, está en la mitad. O periodismo, pues tiene el doble. Entonces, es decir, o telecomunicación, que bueno, pues tiene un índice muy alto, y habría informática que bueno, Telecos, claro que Telecos digamos, pasa por ser algo muy difícil, pero informática no sé si es el porcentaje de diferencia de fácil con respecto a Telecos. Quiero decir que cuando observas unos datos contextuados, desconstruyen, digamos, falsas o hipótesis que parecían bien asentadas, ¿no? Y que a veces las manejamos con una cierta facilidad. De ahí mi insistencia en el aquí y ahora y en el cómo. También el concepto de nivel como argumento. El nivel es un referente subjetivo. Habla de nosotros el nivel, no habla de lo que hay. Habla de nosotros, de nuestra percepción, de nuestra estimación. Y por lo tanto, lo que es relevante es ese grado de consenso que ya apunté hace un momento. Pero veamos, hablando de nivel, veamos los niveles que nosotros creemos que tenemos y los niveles que se les piden a nuestros estudiantes. Este es un estudio del 2011. Estos estudios que hace el ACU en Cataluña lo hacen con oleadas
de 16.000 estudiantes, son periódicas y esta es la última entrega. Bien, ¿qué valoran los estudiantes egresados, los que ya están trabajando con el título universitario? ¿Qué valoran en su puesto de trabajo? Pues lo más valorado en el puesto de trabajo es solucionar problemas, tomar decisiones, trabajar en equipo, la informática, capacidad de gestión, etc. ¿Y qué dicen que es lo menos desarrollado en su formación? Bueno, así que, ¿dónde está el nivel? Claro que podrán arguir, y con mucha razón, bueno, es que esto son demandas que se les hace a partir del nivel de formación suficiente que tienen. Naturalmente que tienen que tener el nivel de formación académico de base. Pero no es menos cierto que lo que se les pide es eso, y por lo tanto quizá tenemos colocado el nivel en temperaturas cuando quizá deberíamos estar hablando de otro tipo de variables. Esto es lo mismo que les he dicho, colocado por orden de mayor a menor, digamos, el ranking de los déficits. Por ejemplo, lo que destacan con menor formación son idiomas, informática, es el escalado. En cambio, la formación teórica se dispara en términos positivos. Bueno, obviamente yo sigo abogando por la formación teórica, pero quizá habría que ver aquí y ahora, en un lugar determinado, habría que ver qué relación más compensada establecemos entre esas dimensiones que también constituyen el nivel de formación. Bueno, por lo tanto, no deberíamos ignorar que cuando hablamos de nivel, cuando hablamos de aquí hacemos eso de esta forma, no deberíamos ignorar todo lo que un sociólogo inglés, Basil Bernstein, desarrolló con sus teorías de los códigos. Es decir, de alguna forma no solo enseñamos, sino que hacemos una forma de lo que los antropólogos llaman enculturación. Es decir, les proponemos unas formas de ser estudiante universitario que son propias de la cultura, de una cierta cultura, pero que a veces no son propias de la forma de vida que los estudiantes llevan fuera de la universidad. Es decir, durante 5 horas les proponemos unas formas de socialización académica que quizá no se corresponden o a veces se contradicen con las formas de hacer fuera de la universidad. Y por lo tanto, estas formas de enculturación, perdonen la palabra, pero bueno, es lo que usan los antropólogos, ¿no? Esas formas de relacionarnos entre nosotros y con ellos, pues quizá las ven como sin sentido, contradictorias. Pasemos de esa formulación teórica a la práctica. Fíjense en la frase en cursiva que formula un testimonio que abandonó y lo dice. Y además te dice, eso no servirá. Eso es un nivel, no sé, bastante elevado. Y esto tal, porque ya cogerás tal, las herramientas ya están hechas. Y los tipos que van y preguntan y les dicen que bueno, tú tienes que hacer eso porque no sé qué, pues finalmente se desmotivan. No lo dejan porque no entienden que estén en un lugar donde se les haga hacer un ejercicio. Ustedes me dirán, sí, pero es verdad, también no siempre se sabe el para qué de las cosas, no siempre hay que ver las cosas aplazadas. De acuerdo que es así. Sin embargo, vivimos en un mundo donde si alguien llama, la tentación es atenderle, aunque estemos haciendo otra cosa. Vivimos en un mundo donde si queremos saber una cosa, tenemos un botón para saberla ya. Es decir, estamos creando un mundo donde las recompensas tienen que ser ya. Y en cambio decimos, bueno, esto te servirá para cuando termines. Y oiga, ¿y cuándo voy a terminar? Pues, como decía el hermano Lobo, ¿no? Bueno, hay un decalage. Hay un decalage porque quizá, sobre todo mi generación, nos creíamos que las recompensas venían, porque era cierto que venían, porque ya estaba seleccionado a priori. Y te habían enseñado desde pequeño que debías esperar. Y ahora a tus hijos no les das espera de nada, ya se les anticipas, espérense con la crisis el día 7 de enero.
y los regalo. Es decir, la gente tiene más cosas de las que necesita. Bien, este es el mundo que hacemos en la vida real. Y luego decimos, ahora espérate 7 años, ahora vendrá la recompensa, ahora eso no tienes que entenderlo. Yo no quiero, esto es un problema serio de encaje cultural, no tengo la solución, pero pienso que habrá que buscar vías de negociación a través de la organización, las tutorías, los currículums, como sea, para encontrar encajes entre esos dos mundos. Ejemplo de otros motivos para no asistir a clase, pues les dejaban apuntes de otros años. Esto quiere decir que el estudiante sabe que con los apuntes ya pasa, es decir, que no hace falta nada más que replicar unos apuntes. O encontraban otras cosas más interesantes, o el profesorado les aburría. Bueno, vayamos avanzando. Mi pregunta es, ¿existe relación entre lo anterior, la idea de abandono, la cultura y la cultura dominante en la formación y educación superior? Es decir, muchas clases son expositivas, se trata de escuchar. Muchas clases tienen un enfoque académico, quiero decir, poco conectado con experiencias vitales donde los estudiantes reconozcan problemas, casos. Los enfoques intensivos de los temarios, antes teníamos un curso, ahora lo mismo lo queremos hacer en 6 meses, pero es un eufemismo porque 6 meses son 4, no son 6, son 4, y los 4 tendríamos que ver, no sigo, ustedes me entienden. Los programas basados en enfoques lineales, tema 1, tema 2, pero no en una complejidad interna como tiene el conocimiento. Muchos estudiantes con los que yo trabajo no saben organizarse bien la información, no saben estructurarse bien, no saben, por ejemplo, manejarse bien en mapas conceptuales. Les falta decir porque han ido tomando notas, nadie ha puesto énfasis en estos aspectos. Los resultados son en términos de reconocer, de replicar, pero no tanto de saber hacer. La evaluación es al final, pero hay continuidad de evaluaciones, pero no es una evaluación continuada. Por ejemplo, con el proceso de Bolonia, los estudiantes se quejan, no sé, aquí no quiero crear problemas, pero en ciertas universidades me he encontrado, ¿no? Bueno, ahora hay evaluación continua, pero de hecho, y entonces los estudiantes tienen muchos trabajos, pero lo que se haga al final vale el 70% o más, no menos. Entonces, si a un trabajo le damos un precio, que es un porcentaje de aprobado, si a ti te dicen que hay que trabajar mucho, pero todo lo que hagas el final es lo que vale el 70%, te están diciendo que, bueno, trabaja mucho, pero te damos un poco por eso. Entonces, quizá mi estrategia consista en dejarlo todo para el final. Si mi estrategia es dejarlo para el final, corro el riesgo de que al final algo falle y ahí no llegue. Pero el mensaje que me da la lógica de la evaluación es este. Y si es para el final, y el final es el reconocimiento, tendré que estudiar la última noche. Porque si estudio las mismas horas 2 semanas antes, quizá mi memoria reciente ya no me alcance para resolver el examen. Pero si tengo más exámenes en las mismas fechas, mis noches se concentran y ahí me agoto. Quiero decir, esas lógicas importan, y eso es organización, por ejemplo. Bien, si tuvieran que hacer un estudio, por lo tanto, tratarían de validar la hipótesis que relaciona lo anterior con el porcentaje de abandono, sí o no. Bueno, no me contesten, pero yo creo que sí, yo lo haría, trataría de ver eso. Veamos un ejemplo en sentido contrario. Maastricht es una universidad que tiene todo su currículum organizado en una secuencia de problemas progresivamente complejos. No importa que los estudiantes hagan medicina, derecho, educación o sociología, no sé qué. Es decir, han organizado una secuencia de problemas de menor a mayor complejidad, etc. Pero claro, tienen que entrenarles en esa situación y por lo tanto 15 días, en los primeros días de cada curso, todos los profesores y todos los estudiantes se reúnen en pequeños seminarios con instrucciones metodológicas de cómo se va a trabajar,
¿Cómo vamos a aprender a reconocer un problema? ¿Cómo vamos a aprender a analizarlo? ¿Cómo vamos a aprender a estrategias de abordarlo? ¿Cómo vamos a aprender, etcétera, etcétera? Y por lo tanto hacen eso. Y la pregunta es, si dedicásemos 15 días de cada curso a hacer eso, ¿perdemos tiempo o ganamos tiempo? ¿Bajamos nivel o subimos nivel? Yo creo que ganamos tiempo y subimos nivel, porque cuando alguien tiene herramientas para trabajar, multiplica si tienes que hacer algo sin herramientas, vas a estar más tiempo y va a ser más torpe el resultado que si lo haces con las mejores herramientas. Pero claro, ¿por qué debemos suponer que los estudiantes nos van a llegar con las herramientas que nosotros presuponemos que van a tener? Es decir, esto no encaja. Turén, en un libro reciente, repiensa el papel de las instituciones. Y si queremos tener el 55, el 60 y el 75% de los estudiantes, cambia las reglas de la lógica institucional. Ya no es que vengan a mí, sino que organicemos para atenderlos. Y por lo tanto, ya no es imponer reglas, sino atender, ayudar a la construcción, él habla del sujeto humano, es decir, de ese sujeto formado. ¿Qué hacer? Primero yo diría ponernos retos de naturaleza transversal, y esto puede ser un buen espacio, puede ser las titulaciones como tal. Y luego situar dentro de ese contexto, situar marcos de acción institucional. Así que, modestamente, 10 líneas de acción, bueno, unas orientaciones. La primera, diagnosticar, es decir, identificar qué sucede en relación con la persistencia o el abandono en cada nivel analizado. A partir de ahí, a partir de una serie de indicadores que queramos adoptar, construir una acción en serie para ir viendo qué va sucediendo. Por lo tanto, diríamos que habría que traer la lógica de la evaluación continua al funcionamiento institucional aplicado, por ejemplo, a una titulación. Bueno, esto creo que ya lo expliqué. Significa, por lo tanto, abandonar ideas generales, centrarnos en lo que nos sucede a nosotros, con nuestras características, etc. Y luego evaluar les propongo ver ese gráfico. Aquí trato de resumir una complejidad de factores. Por una parte, es obvio que en el abandono hay factores personales, lo hemos dicho, hay factores también de orden socioemocional, interés, gusto, no sé qué, etcétera, interés socioeconómico, pero esto funciona en dos direcciones. Yo creo que todos los aquí presentes, por lo menos a mí me ha sucedido, tenemos interés por ciertas áreas de conocimiento porque alguien nos cayó bien, nos influyó, nos gustaba ese enfoque, etcétera, y algo hemos rechazado por quizá también la personalidad primera con la que nos encontramos que nos transmitía eso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos aspectos emocionales, socioeconómicos, curriculares. Bien, aquí tenemos dos posibilidades: la lógica de la prótesis o la lógica de la barrera. ¿Qué es una prótesis? Una prótesis es aquello que solventa un cierto déficit que yo tengo, pero no me da ventaja sobre nadie. Entonces, si a mí me falta un poco, tengo la vista cansada a partir de cierta edad, pues bueno, llevamos gafas. Bien, ¿esto significa que yo tengo más ventajas que los que no llevan? No, tenemos la misma. Esta prótesis me ayuda, pero no me da más ventajas. Sin embargo, si la lógica es para entrar en esa aula ustedes tienen que subir y no hay ascensor, es evidente que aquí lo más natural del mundo es que no haya nunca una persona discapacitada que no pueda caminar, a menos que la suban en brazos. Por lo tanto, ciertas instancias pueden devenir, hacer una rampa sería una prótesis, es decir, una prótesis estructural en el edificio, un ascensor. Por lo tanto, hay ciertas cosas que no son ventajas, pero ayudan. Por lo tanto, tendríamos que ir buscando en función de esos diagnósticos qué aspectos de prótesis, por decirlo así, podrían dar lugar
en el currículum, en la organización de los cursos. Por ejemplo, si se hacen los horarios de una forma aleatoria, ocurrieran unas cosas. Si se ponen ciertas franjas con ciertas personas, pasará otra. En fin, hay una cantidad de aspectos que podrían ser analizados, ¿no? También en los aspectos metodológicos, darles herramientas a los estudiantes es una prótesis. No dárselos porque ya los deberían tener ejerce para un segmento de estudiantes una barrera. Claro que los deberían tener, pero no los tienen. Claro que los deberían tener, pero los tienes tú ahí enfrente. Claro que no sé qué, pero tú vas a interaccionar. Por lo tanto, busca fórmulas para que lo puedan tener, desarrollar, etc. Entonces, para resumir, todo aquello que vaya en la lógica de dar prótesis es una ayuda, un apoyo, y por lo tanto va a tender a reducir el nivel de abandono, y todo lo que sean barreras, aunque estén bien argumentadas. ¿Cómo vamos a destrozar la escalera para subir aquí? Pues es claro, es un buen argumento, no se puede destrozar. Y como que no se destroza, pues no se hace nada más. Y como no se hace nada más, los que no pueden subir por su propio pie, pues no llegan. Pues mala suerte. Bueno, pero si queremos la equidad, habrá que buscar quizá una puerta lateral, otro sitio, es decir, habrá que buscar una fórmula imaginativa. Bueno, pues ese ejemplo, digamos, podríamos trasladarlo a la normativa académica, a otros aspectos, ¿no? Entonces, líneas de acción, bueno, pues hay diversas. Estos son ejemplos. Aglutinar servicios existentes para focalizarlos en un aspecto determinado, revisar la normativa, acciones orientadas al reclutamiento de los estudiantes, etcétera, etcétera. Vamos terminando. Vamos terminando. Solamente citaré porque esto más queda. Promover estudios que potencien la mejora del aprendizaje y la vida universitaria de los estudiantes. Avanzar en el diseño curricular, por ejemplo, los perfiles de las titulaciones, coordinación, carga de trabajo, equipos docentes. En el desarrollo curricular, proponer casos, problemas, etcétera, etcétera. Teoría práctica, flexibilidades. Desarrollar la noción de aprendizaje como acción, es decir, el aprendizaje no es lo que hacen después de yo enseñar, sino es lo que hacen después de ellos pensar. Por lo tanto, si el aprendizaje es después de pensar, ¿qué hago para que piensen? En fin. Potenciar el ámbito de las metodologías. Déjenme brevemente comentarles el primer ejemplo de los objetos de aprendizaje, Learning Objects. Esto lo desarrollaron en la London Metropolitan, en Escuela de Ingeniería, los ingenieros que veían que se les iban los alumnos. Y preguntaron por qué se iban los alumnos, por qué no entendían, por qué fracasaban tantos alumnos en ingeniería, en informática. Y observaron que muchos de ellos no entendían la lógica de las rotaciones tridimensionales de los objetos. No eran capaces de ver eso. Y había mucha matemática y mucho diseño basado en eso. Entonces, para que los estudiantes comprendieran mejor esa lógica, generaron ellos unos dispositivos para ordenador y también en programas flash de teléfono, para que los estudiantes ciertos logaritmos los pudieran ver en la práctica, cómo se convertía esa rotación tridimensional en el espacio, y comprender mejor la lógica del tipo de problemas que les proponían. Bueno, haciendo eso, primero incrementaron el índice de retención, incrementaron el índice de notas obtenidas por los estudiantes, y ganaron durante 2 años, y luego siguieron 4 millones de libras esterlinas para investigar en eso, y lo vendieron a la ATT y a otras compañías. Quiero decir que ahí también hay ventajas de pensar bien en estrategias metodológicas. Bueno, otras historias, el ámbito de lo tutorial que ustedes conocen y tienen, y unidades dedicadas a los estudiantes, que esos son bastante frecuentes en las universidades, pero no las deberíamos ver como acciones aisladas, sino como algo que participa de una estrategia multipolar o multidireccional común. Y yo creo también que hay que incentivar la visibilidad de la docencia. Es verdad que la investigación, etcétera, 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 pero también es verdad
que trabajamos con estudiantes, enseñamos y hay que dar visibilidad. Ustedes tienen un buen programa de formación, pero me parece que es un elemento también a considerar. Abandono y calidad relacionadas, pues sí, Harvard, tal, pueden escoger y escogen a los mejores estudiantes, pero, oh paradoja, muchas de esas líneas de acción que yo acabo de citarles las tienen en pleno funcionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Yo creo que es un excelente punto de partida para comenzar nuestra reflexión. Después de las dos presentaciones de experiencias tendremos más tiempo para debatir. Yo, de todas maneras, ahora sí que abriría por si hay alguna pregunta directamente relacionada con alguna cuestión con lo que ha expuesto Joan, y después de estas cuestiones nos tomaremos 10 minutos y pasaremos inmediatamente a presentar las dos experiencias. ¿Hay alguna cuestión sobre la intervención de Joan Rué? Pues yo sí que querría, solamente por hacerte una cuestión, yo creo que el panorama que dibujas del abandono como un fenómeno complejo, que es por donde has empezado, y lo que dibuja en todo lo que has dicho, dibuja realmente un panorama donde hay un montón de variables, un montón de focos diversos que pueden estar asociados al abandono. Lo que también es muy curioso, porque con los datos que has presentado, a mí me parece que el mix de esas variables es muy diverso dependiendo de las titulaciones, y es más, no sé si es un poco también tu impresión al revisar los datos, ¿no? Y es que a mí me parece que incluso titulaciones idénticas en universidades diferentes podrían tener un mix de variables asociadas al abandono también muy diferente, ¿no? Lo cual ya habla mucho de que realmente son los diferentes enfoques docentes, los diferentes enfoques institucionales los que están pesando, ¿no? ¿Tú tienes esa impresión? Sí, no, y por eso en esa línea creo que ha ido mi intervención. Es decir, yo creo que partimos de un presupuesto falso, que la universidad es ejerce un funcionamiento neutro y por lo tanto es objetivo, y es así porque debe ser así, entrecomillado, y en ese sentido pues esto nos impide observar esas micropolíticas, esas acciones, digamos, que acaban ejerciendo un grupo de profesores en una titulación determinada, y eso para mí es mucho más explicativo que variables. Claro, cuando tú te alejas, pues haces una síntesis de eso y aparece lo más obvio, que claro, las carreras con más dificultad de conocimiento matemático, por ejemplo, pues aparecen como más difíciles que otras, no sé qué, pero luego en el micro esa cosa no. Y por eso yo hablaba del riesgo de la reificación, de cuando te alejas demasiado, pierdes el sentido de, bueno, si sobrevuelas desde Barcelona a Madrid y pasas por Zaragoza, bueno, pues aquí es verde, allí es gris y no sé qué, pero luego bajas en el detalle y hay un lugar donde cultivan mejor, en otro hay una fábrica, en otro no sé qué, y por lo tanto allí hay una vida mucho más compleja que ver el gris, verde y el no sé qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo abogo por análisis más, no sé si micro, pero meso sí, es decir, meso de titulación y meso de facultades y por lo tanto el tema de objetivos de calidad orientados en ese sentido por facultades o por titulaciones, a mí me parece que sería una buena estrategia. Creo que tenéis algo en este sentido ya vosotros, ¿no? ¿Cómo afectan los sistemas de evaluación en el abandono versus desmotivación? Que ya antes un poco has comentado distintos sistemas de evaluación, pero nos preguntan esto. Y otra pregunta, Maastricht. Has comentado el caso de Maastricht, pero ¿tiene tasa de abandono? ¿Abandona la gente en Maastricht? Las dos preguntas que me han venido de momento. Sí, la segunda no la sé responder. Probablemente alguien abandona en Maastricht, pero no lo sé. No tengo datos de abandono de Maastricht. En cuanto a la primera, sí que tenemos evidencias, es decir, tenemos evidencias de orden general, habría que ver cada caso, pero sabemos que si hay una evaluación y toda la evaluación es final,
generará más conflictos, más problemas o más abandonos que si es una evaluación continuada. Si es una evaluación donde el peso de la carga de trabajo se te compensa a partir del 70-80% al final, también. Por lo tanto, porque ¿qué es la evaluación? La evaluación no solamente es dar una valoración a un trabajo, es también informar al sujeto que aprende de cómo va. Por lo tanto, si yo tengo, por eso a mí me gusta hablar de evaluación, pero también de regulación, que es la función que ejerce la evaluación. ¿Cómo regulo mi acción, mi aprendizaje? Entonces, cuanto más inputs yo tenga, yo me manejaré mejor. Cuanto menos inputs tenga, más intuitivo voy a ser, y por lo tanto, por eso algunos estudiantes dicen, tuve suerte, aprobé. Pero nadie dice, tuve suerte, he leído un libro. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando lees el libro es un proceso que tú vas controlando. Si no entiendes algo, regresa. Si no, pues buscas el vocabulario. Y por lo tanto vas leyendo hasta que acabas y dices, he leído el libro. Pero la suerte, el azar ahí no aparece. En cambio, el azar aparece cuando tú no controlas nada. Entonces, me aprobó, todavía no sé cómo. Bueno, pues ahí hay una falta de función reguladora de la evaluación. ¿Y qué significa una evaluación en términos de nota? Claro, si yo tengo los referentes del profesor, puedo entender, pero el estudiante dice, no sé por qué me he dado un 7. Y otro dice, no sé por qué yo tengo un 6. Pero ¿qué es un 6 y qué es un 7? Es decir, el estudiante, ¿cuánto saber sabe que hay en el 6 o en el 7? Entonces, también son formas de evaluar con poco feedback, que tienen poco valor. Entonces, todo lo que incremente la posibilidad de autorregulación del estudiante va a mejorar en retención y en incremento de éxito. Por eso yo relacionaba calidad y abandono como dos fenómenos que pertenecen a una misma propiedad, que es el tipo de enseñanza recibido. He trabajado en estas cosas. Bueno, os diré, la Universidad de Zaragoza fue la universidad piloto con su centro de cálculo cuando se desarrolló el sistema de indicadores de la Universidad Española. Quiero decir, trabajos personales míos con Juan Arana durante muchos años. Es evidente que en cuestiones de éxito y fracaso, y desde luego en el abandono, aparte de que metodológicamente es muy difícil llegar a números serios, entre otras cosas porque habría que considerar traslados y, digamos, itinerarios personales que es imposible hacer, pero eso no es muy importante. Lo que sí está claro es que la única manera de estudiar un poco seriamente esto es desagregando los datos por titulaciones, pero no ni siquiera por áreas, sino titulaciones concretas. Entonces, lo que sí tenemos claro, yo creo que el análisis siempre tiene que ser probablemente al revés. La gente se va por 3 razones, 2 muy importantes y una, bueno, no tan importante. La gente se va porque no puede, yo no puedo con esto, y ahí hay un ámbito, digamos, cognitivo importante, pero no en sentido abstracto, sino con relación a esa titulación en concreto. O la gente se va porque no le gusta. Sencillamente ha habido un problema de una elección equivocada o de una orientación de la carrera no equivocada respecto a sus expectativas. Y luego hay razones personales, un accidente familiar, un problema, eso es. Pero a mí me gustaría poner encima de la mesa un elemento que nos tiene que hacer pensar. En las titulaciones de tipo biomédico hay más abandono, y esto es una constante bastante permanente. Y yo os sugiero que lo miréis en las universidades. Bueno, vamos a pensar por qué. ¿Por qué sucede eso en las carreras biomédicas menos abandono? Pues no lo sé, pero está sucediendo. Y tampoco es un problema de dificultad o no dificultad, y es una carrera que tiene que ser vocacional, o sea que estamos ante un tema que es, de cualquier manera, como decía Joan, el problema de los abandonos no es cuántos abandonas, sino las tendencias y cómo lo podemos resolver.
porque llegar a datos claves sobre abandono, yo creo que sí, o sea, aparte de que es un esfuerzo excesivo para lo que más nos da que sean 20 o 17 o 12, si es que hay un problema importante que resolver. Bueno, gracias. Muchas gracias. Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo, pero fíjate, ahora podríamos traernos aquí a Bandura y tal, ¿no? Pero es decir, no me gusta es una actitud motivacional, o no puedo es de orden cognitivo o de carga de trabajo o de lo que sea. Pero a la vez las dos cosas están relacionadas, son el resultado de una interacción de un individuo con un determinado medio, ¿no? Entonces, si lo que yo hago parece que corresponda todo al equipo de profesores, a su mundo académico, me va a gustar menos, me va a interesar menos. Y por lo tanto dedicaré menos tiempo y quizá lo veré con más reluctancia, con más distancia. Si en cambio me proponen resuelve este problema, ¿qué ocurriría con eso? ¿Qué sucede tal? Yo qué sé, por ejemplo, recuerdo una profesora que pasó de una cosa muy simple. Los que vamos al CIDUI a menudo pues vemos muchos ejemplos. La profesora de estadística que no conseguía ciertas cosas con sus alumnos de economía y pasó a hacerles calcular el índice de precios al consumo a partir de ir al supermercado y buscarse indicadores de referencia y hacerse una escala, no sé qué. Bueno, por ejemplo, pues en esa actividad los alumnos mejoraron. Primero era un índice abstracto, pero si tienes que ir a Mercadona o a no sé dónde y buscarte tú a ver qué productos, porque tú vas a comprar habitualmente, entonces qué productos son indicadores del coste de la vida, cómo lo buscas, cómo haces una buena selección de indicadores y cómo lo montas y tal, pues esto te interesa. Bueno, perdona que baje a un ejemplo tan concreto, pero ese ejemplo tan concreto induce motivación, atracción, te buscas cosas y tal. Cuando se trata de resolver un problema que ya sabes que el ayudante ya resolvió cuando estudiaba y quizá todavía la generación anterior, dices qué palo, y esto es más duro y no sé qué. Yo, por ejemplo, a la gente que hace bioquímica y pues hace un trabajo que es de una complejidad enorme. ¿Es más complejo que ingenierías? ¿Y entonces por qué en bioquímicas hay tantas mujeres y en ingenierías tan pocas? Quiero decir que no descartaría por eso yo he hablado de inculturación. Quiero decir, formas de aprender son propias de una cultura determinada, de una forma de hacer de un grupo determinado. Y esto puede estar connotado de género, puede estar connotado de referentes de nivel intelectual, de lo que quieras. Habría que explorarlo, tampoco lo sé, lo apunto como hipótesis, pero es una realidad. Es decir, gente que trabaja en bioquímica es muy complejo, es complicado. Y a mí me parece una tarea equivalente a la de un ingeniero. Y ahí está plagado de mujeres porque es sociosanitario, no sé qué, y esto que tiene que ver con... Entonces hacemos argumentos que son, digamos, más argumentaciones que explicaciones, ¿no? Claro, como es el campo de las biomédicas y ahí pues las mujeres atienden más y mejor, es decir, construimos a partir de un arquetipo de género, construimos una explicación para algo que no entendemos. Bueno, en fin, no, quiero decir que me he extendido a partir de lo que tú decías, ¿no? Y yo eso pues pienso que deberíamos también reflexionarlo, porque esos datos están ahí y nos someten a contraste muchos valores que tenemos asumidos y que no tienen por qué ser así. ¿Había alguna cuestión más? Si no, nos tomamos 10 minutos justos, estiramos las piernas y inmediatamente después presentamos las dos experiencias y pasamos a hacer un debate más general, ¿no? Donde iremos sacando temas.